Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Silvia y soy bibliotecaria de la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza, la de Doctor Cerrada. Para celebrar el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, el día 2 de abril, vamos a leeros un cuentecito, un libro, un cuento clásico en este caso, para conmemorar ese día tan importante para nosotros. Yo os voy a leer una de las ediciones de Peter Pan, el niño que no quería crecer. Sabéis que hay muchas versiones de este libro y yo os voy a leer una que tengo y como es un libro un poquito largo, voy a leeros el principio, ¿vale? Y así, quien lo tenga en su casa puede terminar en casa y si no, cuando volvamos a abrir la biblioteca seguro que lo podéis coger porque allí tenemos un montón de ediciones. Bueno, como os decía, vamos a leer el libro de Peter Pan. Atentos todos. ¿Estáis todos sentados? Empezamos. Todos los niños crecen, todos excepto uno, y ese niño se llama Peter Pan, y vive en el país de nunca jamás, y también en los sueños de los niños mientras lo son. Cuando crecen, lo olvidan, pero hubo una niña que no lo olvidó cuando le llegó la hora de hacerse mujer. Se llamaba Wendy Darling, y esta es la historia de cómo lo conoció y de las grandes aventuras que vivieron juntos. En el número 14 de una calle cualquiera de Londres, vivía una familia cualquiera. Se trataba de los Darling. La señora Darling era guapa y fantasiosa, y tenía una sonrisa con un poco de misterio, como si guardara en la boca un beso invisible que no quería que se le escapara. El señor Darling era un hombre honrado y trabajador, pero no tenía fantasía. Después de mucho calcular, porque cuesta mucho dinero mantener a los niños, tuvieron 3 hijos, Wendy, John y Michael. Para ahorrar, las niñeras humanas son muy caras, ¿sabéis? Compraron una perra Terranova para que los cuidara, y hay que reconocer que lo hacía tan bien como la mejor de las niñeras humanas. Se llamaba Nana, y dormía en la habitación de los niños. Como Wendy era la mayor, fue la primera en darse cuenta de que crecía. El espejo se lo decía, y también los vestidos, que cada año se le quedaban más cortos. De todos modos, aún era una niña, tenía 12 años, y por las noches soñaba con Peter Pan y con el país de nunca jamás, como sus hermanos. Su madre lo sabía porque todas las noches, cuando se acercaba a sus camitas para besarlos, se entretenía revisando sus fantasías y trataba de ponerlas en orden. Aquellos sueños le daban un poco de miedo, pero se conformaba y pensaba que algún día los borraría con la edad. ¿Y cómo era aquel país que visitaban todas las noches sin moverse debajo de sus mantas? El de John era una isla que tenía un lago en el centro y flamencos que volaban por encima. El de Michael, una isla con un flamenco en el centro, sobrevolado por lagos de color azul. El de la isla de Wendy era en cambio una diferente cada noche, una en la que cada vez había una casita con diferentes hojas cosidas y un cachorro de lobo abandonado que la quería como una madre. Pero en la isla de los 3 estaba Peter Pan, un niño descarado que vivía con las hadas. La señora Darling lo recordaba vagamente porque ella también lo había soñado mucho tiempo atrás, pero ya había crecido y el niño no. Un día, al levantarse, encontraron unas hojas de árbol en la habitación. Nadie sabía cómo habían entrado allí, porque la ventana estaba cerrada. Seguro que ha sido Peter Pan. Mientras dormimos, viene a vernos, se sienta a los pies de mi cama y toca su flauta. No lo sé, pero, dijo Wendy a sus hermanos mayores y a la señora Darling, sintió que el corazón se le encogía. Para tranquilizarse, se dijo que la niña se lo estaba inventando. Nadie podía entrar por la ventana, estaba demasiado alta, y no había ningún árbol ni canalón por donde encaramarse. De todos modos, al día siguiente por la noche se quedó cosiendo hasta muy tarde en la habitación de los niños, mientras ellos dormían, como si presintiese algún peligro. El fuego estaba encendido, y en el dormitorio hacía calor, de manera que la señora Darling se adormeció, y entonces la ventana se abrió de par en par, y un niño extraño vestido con hojas secas saltó dentro de la habitación, seguido de una cosita luminosa que le sobrevolaba. La madre se despertó sobresaltada y lanzó un grito, y reconoció al instante. Era Peter Pan, y cuando abrió la boca vio los dientes de leche del niño. El grito de la madre despertó a Nana. La perra que estaba en la habitación de al lado entró corriendo en el dormitorio de los niños y se abalanzó sobre el intruso. El pequeño desapareció por la ventana, como un relámpago, seguido por la lucecita.
La mujer miró hacia afuera, pero la noche era como todas, y no fue capaz de descubrir nada anormal. De cualquier forma, no todo seguía igual. En la habitación, el pequeño, al huir, se había dejado su sombra enganchada en la ventana, y ahora Nana la llevaba en la boca. La perra habría querido colgarla de la ventana, para que Peter Pan pudiese recuperarla sin volver a entrar en casa. Pero la señora Darling, que era muy ordenada, la cogió, la dobló y la dejó en el cajón, junto a la ropa de los niños. Fue un gran error. El viernes siguiente, los señores Darling habían sido invitados a una cena y a un baile que se celebraba en la casa de unos vecinos, y la señora Darling, a pesar de que le hacía mucha ilusión la fiesta, temía dejar solos a los niños, pero el señor Darling quería ir a la cena de todas formas. Además, estaba enojado. Tenía dificultades con el nudo de la corbata, y eso le ponía de muy mal humor. Al final, tuvo que pedir ayuda a su esposa, y ella le hizo muy bien el nudo, pero él se sintió tan profundamente humillado que, no sabiendo contra quién descargar su ira, lo hizo con la pobre Nana. Empezó a decir que era un error tener una perra de niñera, y cuando Nana entró con la medicina de Michael en la boca, aún se enfureció más. Michael no quería tomar la medicina que le daba Nana, y su padre le riñó. Entonces su hijo le recordó que a él tampoco le gustaba tomar su medicina, porque el señor Darling también tomaba una. El padre se defendió como pudo, jurando una y otra vez que a él le encantaba tomar sus medicinas, pero cuando Wendy entró en la suya, con lo amarga y asquerosa que era, en un vaso dijo: «Papá, te traigo tu medicina». El señor Darling notó que la tierra se abría bajo sus pies. «Papá primero», dijo Michael, mirándolo con insolencia. «Los dos a la vez», replicó el hombre, buscando algún modo de no tomarse aquella porquería. Wendy dio la orden. 1, 2, 3. Y mientras el niño se tomaba su medicina, el señor Darling la vertió en el bol de Nana, confiando en que, como era una perra, no se enteraría. Pero Nana lo vio, corrió hacia el bol, lo olisqueó, probó el líquido y al notar que era la medicina de su amo, se puso a ladrar tristemente. Y al mirarlo a los ojos, le miró con reproche. Entonces todos descubrieron que el señor Darling había jugado sucio. Está bien, todos tenemos derecho a gastar una broma de vez en cuando», dijo el pobre hombre, defendiéndose. Y después, cambiando de tono, se dirigió a la perra y bramó: «Pero desde ahora en adelante me niego a que esta perra mande en mi casa. Te ataré en el patio, como se hace con todos los perros». Y se la llevó al patio y la ató con una cadena. Después se fue a la fiesta con su mujer, que tenía el corazón lleno de presagios, pero viendo a su marido tan enfurecido no se atrevió a decirle nada. ¿Cuántas veces lo lamentaría después? La calle estaba cubierta de nieve, y todas las estrellas miraban a los niños que se metían en la cama, y se dormían. Y cuando el señor y la señora Darling hubieron llegado a su casa, a la casa en la que se celebraba la cena, y la puerta se cerró detrás de ellos, la estrella más pequeña de la Vía Láctea gritó: «Ha llegado tu hora, Peter Pan». Las lucecitas que iluminaban la habitación de los niños se apagaron solas. Esta vez la habitación no quedó a oscuras. Había otra lucecita mucho más brillante que revolvía los cajones y armarios y se metía en los bolsillos de los pantalones de los niños. Pero cuando se detenía un segundo para descansar, se veía que no era una luz normal, sino una hadita, un hada, no más grande que una mano. Se llamaba Campanilla y parecía una niña gordita y linda, con cara de mal genio, eso sí, vestida con hojas secas. Las estrellas habían abierto la ventana soplando, y el hada y Peter Pan entraron. El niño aún tenía la mano sucia, de polvo de hada. «Hay que encontrarla, todo el mundo necesita una sombra», repetía Peter Pan, pero no hacía nada. Campanilla encontró la sombra en el cajón, y entonces Peter la cogió, haciendo un revoltijo con las camisas, jerseys y pantalones. Ahora tenía que juntarla contra el cuerpo. Primero intentó hacerlo con jabón del cuarto de baño, pero sin resultados. Entonces Peter, que tenía muy poca paciencia, se sentó en el suelo y se echó a llorar. Los lloros del niño despertaron a Wendy. «Niño, ¿por qué lloras?», le dijo como la cosa más natural del mundo. Peter le hizo una reverencia. Sabía ser muy amable cuando quería, y le preguntó cómo se llamaba. «Wendy Moira Angela Darling, y vivo en Londres», dijo la niña. «Pues yo me llamo Peter Pan y vivo en el país de nunca jamás». «¡Ay, dame tu dirección exacta! Me gustaría mucho escribirte cartas», dijo la niña. «Yo no recibo cartas», dijo el niño. «Pues tu madre sí las recibe», dijo ella.
No tengo madre, ni quiero tenerla. Me escapé de casa el día que nací, y mi madre no hizo nada por encontrarme. Cuando volví, mecía otro niño en la cuna, y de mí no se acordaba en absoluto. Basta de madres, me dije, y me fui al país de nunca jamás. Ahora, ayúdame a pegar mi sombra al cuerpo. Y Wendy cogió hilo y aguja y cosió la sombra a los niños a los pies de Peter Pan. Como estaba algo arrugada, sugirió plancharla un poco, pero el niño ya no la escuchaba. Saltaba por la habitación como un loco, convencido de que él solo podría haber pegado la sombra. Era el niño más presuntuoso del mundo. Después se sentó sobre la cama, al lado de Wendy. La niña le dijo que las madres no eran tan malas y que la suya le daba besos y eso le gustaba mucho. Pero Peter no sabía qué eran los besos. «Dame uno y así lo sabré», dijo el niño. Pero Wendy era demasiado tímida como para darle un beso de verdad, de manera que se sacó un dedal del bolsillo y se lo puso en la mano diciéndole: «Esto es un beso». Entonces Peter se sintió obligado a corresponderle, de manera que se arrancó un botón del vestido y se lo dio a ella, que se lo colgó en el cuello con un hilo y le dijo que siempre lo llevaría encima. Después Peter Pan le presentó a Campanilla, que se había quedado encerrada en el cajón, y estaba muy furiosa. El hada miró a la niña con desprecio y pensó que no le gustaba nada. «¿Vives solo?», dijo Wendy, muy interesada en las cosas de Peter. «No, vivo con los niños perdidos», dijo Peter. «Son los niños que caen del cochecito cuando la niñera se distrae. Si no lo reclaman sus madres, se les envía al país de nunca jamás». Mientras tanto, John y Michael se habían despertado y estaban sentados delante de Peter Pan, bombardeándolo con preguntas sobre el país de nunca jamás. «Wendy, ven conmigo y nos contarás cuentos a los niños perdidos. ¿Nos gustan tanto los cuentos?», dijo el chiquillo fantástico en tono suplicante. «No puedo, mi madre me echaría en falta», se defendió Wendy. Pero John y Michael ya no pensaban en los señores Darling. «Wendy, Wendy, en lugar de dormir en tu estúpida cama, podrías volar conmigo y decir cosas divertidas a las estrellas». «También hay sirenas en mi país», prosiguió tentador. «¿Sirenas?», dijo Michael, «y todos te respetarían tanto, serías nuestra madre y nos arreglarías la ropa y nos coserías los bolsillos», siguió diciendo aquel demonio de Peter. «Es terriblemente fascinante», reconoció Wendy, tentada por la idea de hacer de madre de alguien, pero ¿serías capaz de enseñarnos a volar, Peter Pan? «Es muy fácil, Wendy. Basta con pensar en cosas maravillosas y agradables y el mismo pensamiento os hará volar», contestó Peter, enseñándole cómo hacía él. «Pero antes es necesario que os cubra con polvo de hadas». Y cogiendo a Campanilla como si fuese un salero, sacudió a los niños llenándolos de polvo dorado. Y hete aquí que los niños comenzaron a volar, y pronto lo hicieron con tanta naturalidad como Peter Pan. El hada se sentía humillada, y no paraba de maldecirlos en el lenguaje de las hadas. Quería que se muriesen, sobre todo Wendy, porque le ponía muy celosa. Entonces las estrellas abrieron de par en par las ventanas. «Venid conmigo», gritó imperiosamente Peter Pan, y seguido de John, Michael y Wendy, y una malhumorada Campanilla, se perdieron en la noche. Nana se hartó de ladrar porque olfateaba el peligro, pero nadie la oyó. Cuando los señores Darling llegaron a casa, las 3 camitas de los niños estaban vacías. Así que este es el principio de la historia de Peter Pan. Si queréis saber cómo continúa, venid a la biblioteca a coger los libros y así lo veréis. Nos vemos. ¡Hasta luego!